otro rasgo importantísimo de la personalidad es la comprensión. Una persona comprensiva es una persona flexible. Una persona que hace a un lado lo que él piensa y lo que él siente para tratar de entender al otro. Y yo creo que cada persona que se convierte en un discípulo del Señor tiene que tener esta virtud dentro de sí. Porque como le digo, nosotros de repente nos acostumbramos a nuestra familia, a la forma de ser de ellos, a sus costumbres, a la forma en la que nos trataban. Nos acostumbramos a ellos, pero cuando salimos de nuestra familia y empezamos a andar con otras personas que tienen otras costumbres, otras formas de vida, otra forma de actuar, otra forma de pensar, otra forma de tratarnos, entonces entraríamos en un conflicto. Y entonces en vez de vivir una vida de bendición y de paz, vamos a vivir una vida de conflicto. Una vida que nadie quiere, porque ¿quién quiere estar toda la vida peleando? Eso cansa. Eso es algo que cansa. Entonces la personalidad del discípulo es el segundo paso. Es el segundo paso para que nosotros podamos ser esos discípulos conforme al corazón de Dios, esa gente que le está buscando. Porque el Señor Jesús necesita personas que colaboren con Él, que hagan lo que esté en el corazón de Él. Mire, si nosotros podemos ver la gran necesidad de Dios en la gente, pero a veces no sabemos cómo hablarles, cómo llegarles, porque hay personas que levantan muros alrededor de Él y no dejan que uno se le acerque. O tal vez porque de repente han conocido personas que no han tomado la cruz, que todavía no tienen una personalidad conforme al corazón de Dios. Y en vez de animarlos, más bien como que lo han desmotivado y no quieren saber nada del Señor, ¿verdad? Porque así es. Cuando nosotros somos niños, cuando somos inmaduros, en vez de animar a las personas, lo que hacemos es desanimarlos. Entonces hay personas que no quieren saber nada ya. Entonces es bien importante, ¿verdad? Esto, ser comprensivo. Decía Pablo que él se hacía a todos para ganarlos. Él trataba de entender a la gente para acercarse a ella. Hay personas que tienen unas barreras tremendas que uno no se puede acercar. Hay que ser estratégico para poder llegarles. Pero si nosotros tenemos un llamado para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, el mismo Dios nos va a enseñar las estrategias. Pero para eso tenemos que pasar mucho tiempo dejándonos formar por el Maestro, renunciando a nuestra manera de ser, renunciando a nuestra manera de pensar, renunciando a todo aquello que nos impida a nosotros llevarnos bien con las demás personas. Porque es necesario que muramos a nosotros mismos para que Cristo pueda crecer en nosotros. Entonces, mire, todas las personas que Dios llamó tuvieron que ajustar su vida a Dios. Y eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta, porque por lo general uno quiere seguir siendo como es y que nadie le diga nada, y que nadie lo corrige, que nadie le imponga. Pero cuando venimos a Dios, nosotros somos el barro y Él el alfarero. Y es Él el que va a decidir en qué nos convertimos, porque somos instrumentos en sus manos. Y Él nos va a dar la forma que Él quiera para que cumplamos el propósito de Él aquí en la tierra. Entonces, mire, hay ajustes según Dios. Dios llevó a cada persona a ajustar su vida según sus propósitos, según sus caminos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer a esos ajustes que nos van a preparar para obedecerle. Nosotros no podemos continuar una vida de costumbre
o quedarnos en el punto donde estamos y al mismo tiempo ir caminando con Dios, porque no se puede. Dios sabe para qué lo escogió. Dios sabe en qué le vamos a servir y cómo le vamos a servir. ¿Cómo le vamos a decir, Señor, pero ¿y por qué? Solamente tenemos que decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hay tanta necesidad en el mundo. ¿Sabe? Últimamente en estos días, cuando salgo en las calles, puedo percibir en el corazón de las personas las tristezas. Que hay gente que necesita una palabra, que hay gente que necesita un milagro, que hay gente que necesita que alguien lo escuche, que hay personas que necesitan tanto de Dios, y mi corazón se pone compungido porque digo, Señor, me hace sentir esto, porque eso es lo que tú estás sintiendo. Pero a veces estamos tan afanados, estamos con nuestros propios proyectos, que nos hemos desenfocado de lo que verdaderamente Cristo quiere. Él murió por las almas, porque eso es lo que al Señor le interesan, las almas. Porque Él está viendo, no está viendo el momento que estamos viviendo, Él está viendo el futuro de las personas que no se apartan del pecado, de las personas que están atadas, de las personas que están heridas, de las personas que están enfermas. Él está viendo eso, pero nosotros estamos viendo otra cosa. Y entonces por eso es que Dios tiene que traer ajustes a nuestra vida, que muchas veces van a ser dolorosos. Muchas veces nos vamos a encontrar como en callejones sin salidas, en encrucijadas, donde vamos a decir, Señor, ya no sé qué más. Ya no sé qué es lo que sigue. Porque lo que Él quiere es que nos conectemos con Él y que podamos percibir lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Entonces hubieron muchos hombres que se tuvieron que ajustar a Dios. Por ejemplo, Noé. Noé no podía continuar su vida rutinaria y construir un arca al mismo tiempo. Él tenía que vivir en una comunión, porque Dios le dio una tarea y le dijo, vas a construir un arca. Le dio la medida, le dio todo. Él tenía que enfocarse en cómo él terminar aquello que Dios le había encomendado. Desde el momento que Dios le da la orden, este hombre tuvo que dejar de pensar en él y enfocarse en lo que Dios quería que hiciera. Abraham no podía quedarse en Ur, en Harán, donde él nació, porque Dios lo quería sacar de ahí para hacerlo padre de una nación en una tierra que él no conocía. Él tuvo que salir de ahí, tuvo que caminar. Todos hemos visto el peregrinaje, si hemos leído la Biblia, todo lo que él pasó. Pasó momentos difíciles, pasó momentos tensos, pasó situaciones que quizás él no las estaba esperando, pero Dios lo que estaba haciendo era preparándolo para ser un hombre de fe, para convertirlo en el padre de la fe. Pasaban años y años y él tenía un anhelo en su corazón y no veía el cumplimiento de ese anhelo porque Dios estaba puliendo su fe. Y un día hasta el mismo Dios se maravilló y dijo, ahora conozco que me temes, que me crees y que le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y le hablarás de mí. Y Dios levantó su mano y hizo un pacto con él. Pero él ya no podía seguir viviendo su vida de la manera que la estaba viviendo porque Dios lo quería sacar de ahí y llevarlo donde él quería. Y así Dios empezó a ajustar la vida de él. Moisés no podía quedarse en el desierto pastoreando ovejas y presentarse al faraón al mismo tiempo. Con aquellas ovejas, Moisés aprendió a tener paciencia. Aprendió a que no era fácil guiar un rebaño. Aprendió muchas cosas. Y cuando Dios vio que él ya había recibido los ajustes necesarios, entonces lo manda a la misión, ir al faraón y sacar un rebaño que no era fácil. Un rebaño que muchas veces lo hacía enojarse. Pero Dios había ajustado su vida para que cuando llegara la misión, él pudiera cumplir. Y no fue fácil, pero él fue respetado, ¿verdad? Fue considerado como un hombre de Dios.
David